El día antes de mi boda escuché por accidente una conversación de mi novio, hablando por teléfono con su amante de forma muy calurosa. Yo no me pude contener, así que decidí vengarme y en la celebración, decidí hacer algo que todos recordarían para siempre. La casa familiar de los Beaumont se elevaba con una elegancia atemporal. Sus altos ventanales permitían que la luz del amanecer entrara suavemente, iluminando los pasillos decorados con flores frescas y las mesas repletas de finos detalles para la boda más esperada del año. Cada rincón de la residencia parecía susurrar promesas de felicidad eterna. Emma se detuvo en el gran salón, donde los arreglos florales en tonos marfil y dorado contrastaban con la intensidad de su propia respiración. Le dolía el pecho, pero no por miedo o incertidumbre, sino por la inmensidad del momento que estaba a punto de vivir. ¿Estás bien?, preguntó Scarlett mientras colocaba un ramo de rosas blancas en una mesa cercana. Scarlett tenía el don de parecer despreocupada incluso en los momentos más caóticos, aunque sus ojos se mantenían alerta, como si buscaran constantemente algo que pudiera salir mal. Emma forzó una sonrisa mientras sostenía el borde de su vestido para no pisarlo. A sus 19 años, aquella joven de mirada profunda irradiaba una belleza que desarmaba, pero detrás de sus ojos castaños había una vulnerabilidad que pocos conocían. «Solo estoy nerviosa», respondió mientras sus dedos jugaban con el anillo de compromiso. Scarlett arqueó una ceja y dejó el ramo con cuidado. Caminó hacia Emma con la mirada incisiva de quien sabe que algo más ocurre. «No eres buena mintiendo, Emma. Este es el día con el que siempre soñaste, ¿recuerdas? Hablábamos de esto cuando éramos niñas». Emma bajó la vista hacia sus manos. El anillo brillaba bajo la luz como una pequeña trampa dorada. Scarlett tenía razón, pero también estaba equivocada. Aquello era un sueño, pero también una jaula hecha de expectativas y promesas que no siempre se cumplían. «Leonardo lo tiene todo planeado», murmuró Emma, más para sí misma que para su amiga. «Todo está saliendo tal como él dijo que debía ser». Scarlett ladeó la cabeza con expresión pensativa. «¿Y tú? ¿Todo es como tú quieres?», preguntó con un tono que no era de reproche, sino de sincera curiosidad. Emma abrió la boca para responder, pero en ese momento, su madre apareció en la sala, con el porte elegante y firme que la caracterizaba. Lady Victoria era la imagen perfecta de la sofisticación, con su cabello impecablemente recogido y su vestido de satén azul cielo. Había sido la fuerza detrás de la impecable organización de la boda y, como siempre, imponía una autoridad silenciosa a cada paso. «Emma, querida, el florista quiere confirmar los arreglos de la mesa principal», anunció con suavidad, pero sus ojos analizaban cada detalle con precisión quirúrgica. Emma se apresuró a asentir, pero Scarlett tomó la delantera. «Yo me encargo», dijo antes de guiñarle un ojo a Emma. «Respira. No es solo el gran día de Leonardo, ¿recuerdas? También es el tuyo». Cuando Scarlett se alejó, Lady Victoria se acercó a su hija y le acarició suavemente la mejilla. «Estás preciosa, mi amor. No hay nada que temer. Leonardo es un hombre excepcional». Emma quiso creerlo, pero la punzada de ansiedad en su estómago le decía lo contrario. «Sí, lo sé», respondió casi en un susurro. Lady Victoria notó la vacilación en la voz de su hija y la sostuvo por los hombros. «La vida te pondrá pruebas difíciles, Emma. Y aunque todo esto parezca abrumador, no olvides que naciste para ser fuerte». Emma asintió con los ojos empañados. Su madre tenía razón, debía ser fuerte. Pero había algo en aquella perfección meticulosa que la asfixiaba. Como si estuviera atrapada en una historia escrita por alguien más. «¿Dónde está papá?», preguntó Emma de repente. Lady Victoria hizo una pausa antes de responder. «Tu padre está revisando un contrato importante. Sabes cómo es él, siempre piensa en proteger lo que más ama». Emma sintió una mezcla de amor y resentimiento. Su padre, aunque distante en ocasiones, siempre había velado por ella. Pero en los momentos importantes, a menudo parecía que el trabajo era su verdadero refugio. Los minutos transcurrieron entre un mar de preparativos y voces que iban y venían. La risa de algunos primos lejanos resonaba desde la terraza, mientras los fotógrafos comenzaban a capturar cada detalle. Emma permanecía quieta, como si el tiempo corriera alrededor de ella, ajeno a sus emociones. Y entonces, escuchó el sonido familiar de un auto deteniéndose frente a la entrada principal. Su corazón dio un salto. Leonardo había llegado. Sin pensar,
Emma dejó atrás el bullicio del salón y salió al jardín, movida por un impulso que ni ella misma comprendía del todo. El aire estaba cargado con el aroma a jazmín y el eco de los pasos apresurados de los organizadores. Se detuvo detrás de unos arbustos altos, como si algo la retuviera ahí, como si sus pies supieran algo que su mente aún no quería admitir. La puerta del auto se cerró y la figura de Leonardo apareció en el camino de piedra. Alto, impecablemente vestido y con aquella sonrisa segura que había conquistado a Emma desde el primer día. Él encendió su teléfono y respondió una llamada mientras miraba en dirección al horizonte, ajeno a todo lo que lo rodeaba. «Oh Nicole, amor mío». Las palabras estrellaron en la mente de Emma como un trueno inesperado. La sangre pareció congelarse en sus venas mientras las siguientes frases de Leonardo retumbaban con una familiaridad que le arrancó el alma. «Y sí, estoy aquí, pero no dejo de pensar en ustedes. Dale un beso a Sofía de mi parte, dile que pronto estaré con ustedes». Emma cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo y borrar aquella escena de su memoria. Pero cada palabra se repetía como un eco cruel: «Amor mío, ustedes, Sofía». El mundo se volvió pequeño y silencioso. No había risas ni murmullos de los invitados, solo el sonido de su respiración contenida y el peso aplastante de la traición que acababa de descubrir. Leonardo colgó la llamada con una expresión tranquila y regresó al auto para recoger algo del asiento trasero. Emma aprovechó para girar sobre sus talones y regresar a la casa. Sentía el corazón latir tan fuerte que creyó que todos podrían escucharlo. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer al suelo. Un sollozo silencioso la sacudió mientras el mundo perfecto que había conocido se desmoronaba. Scarlett apareció poco después, alarmada por la ausencia de Emma. «¿Y Emma, qué pasó?», preguntó mientras corría hacia ella y se arrodillaba para abrazarla. Las lágrimas de Emma no necesitaban explicación inmediata. Scarlett la sostuvo con fuerza, como si sus propios brazos pudieran protegerla de la realidad que acababa de descubrir. «Te juro que todo va a estar bien», dijo Scarlett con voz temblorosa. «No tienes que hacer esto». «No así». Emma levantó la cabeza con una expresión que Scarlett nunca había visto antes. Ya no había solo tristeza en sus ojos, sino algo mucho más profundo: resolución. «No voy a cancelar la boda», dijo Emma con un tono firme y pausado. «Voy a terminar esto a mi manera». Scarlett abrió la boca para protestar, pero Emma la interrumpió antes de que pudiera hablar. «Quiero que todos vean la verdad. Que todos sepan quién es realmente». El rostro de Scarlett se llenó de angustia, pero asintió lentamente. «Entonces haré lo que sea necesario para ayudarte», dijo al final. Emma respiró hondo y se puso de pie, con la espalda recta y el corazón endurecido. «No volveré a ser la niña ingenua que esperaba cuentos de hadas». Y con esa última frase, Emma dejó atrás sus dudas. El día que tanto había esperado ya no era el mismo, pero aún podía ser el escenario de la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la habitación de Emma era denso, como si el aire se negara a circular. La luz suave que se filtraba por las cortinas parecía burlarse de ella, proyectando reflejos dorados que no combinaban con el gris que sentía en su interior. Scarlett observaba a su amiga, inquieta, intentando descifrar cómo esa joven con el corazón roto aún podía mantenerse de pie con tanta entereza. «¿Estás segura de que puedes soportarlo?», preguntó Scarlett con voz apagada. Emma cerró los ojos por un momento antes de responder. Su pecho se llenó de una amarga certeza. «Y no quiero soportarlo. Quiero controlarlo», murmuró mientras se quitaba lentamente el anillo de compromiso y lo observaba brillar entre sus dedos. Este anillo es solo una promesa vacía. Algo que Leonardo nunca tuvo la intención de cumplir. Pero hoy seré yo quien haga una promesa. Scarlett sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Había algo peligroso en la calma con la que Emma hablaba, como si su tristeza hubiera mutado en algo más afilado y frío. «No tienes que hacerlo sola», insistió Scarlett mientras tomaba las manos de Emma entre las suyas. «Dime qué necesitas». «Lo que sea». Emma levantó la mirada y su expresión era impenetrable, pero había un brillo ardiente detrás de sus ojos que encendía una llama en la habitación. «Solo necesito que estés conmigo. Que me recuerdes quién soy si algún momento titubeo», respondió Emma. «Hoy no me puedo permitir ser débil». Scarlett asintió lentamente, comprendiendo que no había vuelta atrás. Emma había tomado una decisión que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor.
Unos golpes en la puerta interrumpieron el momento. Era Victoria, la madre de Emma, quien entró con el porte firme de siempre, aunque su expresión se suavizó al verlas. «Las están esperando abajo», anunció con un gesto sereno. «Leonardo ya está hablando con los invitados». Scarlett sintió como su corazón se encogía al escuchar el nombre de aquel hombre, pero Emma apenas parpadeó. «Ya voy», respondió con tranquilidad. Victoria la observó unos segundos más antes de acercarse para acariciar su mejilla, como había hecho tantas veces antes. «Te ves hermosa, querida», susurró. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti». Emma sintió un nudo en la garganta. No por orgullo ni por amor, sino porque sabía que ese momento sería la última vez que su madre la miraría con tanta calma antes de que la tormenta estallara. Cuando Victoria se marchó, Scarlett ayudó a Emma a ajustar los detalles finales de su vestido. Emma se miró al espejo y vio a una mujer distinta. Sus rasgos seguían siendo delicados, pero había una fortaleza en ellos que antes no reconocía. «Y no te olvides», susurró Scarlett mientras le acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. «Pase lo que pase, tú eres la dueña de esta historia». Emma asintió y respiró hondo antes de abrir la puerta. El pasillo estaba decorado con pétalos blancos y dorados que crujían bajo sus zapatos mientras avanzaba hacia el gran salón. Las risas y las conversaciones de los invitados parecían lejanas, como si formaran parte de otro mundo. Al llegar al final del pasillo, el brillo de las lámparas de araña y el murmullo de la orquesta la envolvieron por completo. Leonardo estaba de pie junto al altar improvisado, con una sonrisa que habría derretido el corazón de cualquiera. Para todos los demás, él era el hombre perfecto. Para ella, ahora era un extraño que había destrozado cada uno de sus sueños. Cuando los ojos de Leonardo se encontraron con los de Emma, algo en su expresión cambió. Tal vez fue la falta de dulzura en su mirada o la rigidez de sus labios, pero hubo un destello de preocupación en sus ojos. «Estás radiante», le dijo mientras le ofrecía la mano. Emma la aceptó con elegancia, pero con una frialdad calculada. «Lo sé», respondió sin una pizca de emoción. Leonardo ladeó la cabeza, como si intentara descifrar el extraño comportamiento de Emma. Pero antes de que pudiera decir algo más, el maestro de ceremonias dio la bienvenida formal y pidió a los invitados que tomaran asiento. El acto continuó con una coreografía perfecta. Las palabras fluían, los aplausos se sucedían en los momentos correctos, y la atmósfera parecía sacada de un cuento de hadas. Pero Emma sentía que estaba caminando sobre un delgado cristal que pronto se rompería. Al finalizar la ceremonia, los invitados fueron conducidos al gran salón para la recepción. Leonardo aprovechó el momento para inclinarse hacia ella y susurrarle al oído. «¿Pasa algo? Has estado tan callada. Esto debería ser el día más feliz de nuestras vidas». Emma sostuvo su mirada con una intensidad que lo hizo vacilar. «A veces, los días felices esconden verdades que no queremos ver», respondió en voz baja antes de apartarse y dirigirse al centro del salón. Los camareros circulaban con bandejas de champaña, y las risas llenaban el aire como un coro de falsas promesas. Emma subió al pequeño escenario preparado para los discursos y se colocó frente al micrófono. Su vestido blanco brillaba bajo las luces, y por un instante, todos los ojos estuvieron sobre ella. Leonardo la observaba con una mezcla de fascinación y desconcierto. Scarlett, desde un rincón, sostenía el aire en sus pulmones, temiendo el momento exacto en que todo cambiaría. Emma alzó la mirada y sonrió de una manera que heló a todos los presentes. «Gracias a todos por estar aquí en este día tan importante. Es un honor compartir con ustedes el que sería el inicio de mi nueva vida». Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, los aplausos y las risas llenaron el salón. Leonardo esbozó una sonrisa de alivio, pensando que todo estaba en orden. Hasta que Emma alzó una mano y pidió silencio. «Pero antes de continuar con la celebración, quiero compartir algo con ustedes». El murmullo se apagó, y todos los presentes se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Emma hizo un gesto hacia Scarlett, quien encendió la pantalla gigante al fondo del salón. Las primeras imágenes aparecieron lentamente. Un parque. Una niña pequeña de cabello castaño jugando en la hierba. El salón se llenó de murmullos. La gente miraba a su alrededor con expresiones confusas, tratando de entender qué estaban viendo. Leonardo frunció el ceño mientras el color de su rostro comenzaba a desvanecerse. Las siguientes imágenes mostraban a Leonardo riendo y levantando a la niña en brazos. Luego,
Una mujer rubia de aspecto sereno se unía a ellos. Nicole. Emma sintió el peso de las miradas de todos los presentes, pero se mantuvo firme mientras las fotografías seguían proyectándose. Leonardo en la playa con ellas, celebrando un cumpleaños en familia. Abrazando a Nicole mientras Sophie reía. El silencio en el salón se hizo más denso que nunca. Y entonces, se escuchó el audio. A Nicole, amor mío, dile a Sophie que pronto estaré con ustedes. El murmullo estalló en oleadas de asombro y horror. Algunos invitados se cubrían la boca, otros intercambiaban miradas de incredulidad. Leonardo intentó moverse hacia Emma, pero se quedó petrificado, atrapado entre el pánico y la vergüenza. Emma tomó el micrófono nuevamente. Su voz era firme, pero había una profunda tristeza en cada palabra. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo mientras miraba a Leonardo. Hoy debía ser el día en que empezáramos nuestra vida juntos. Pero no puedo construir nada sobre mentiras. Las lágrimas de Scarlett rodaban por sus mejillas mientras Emma continuaba. Leonardo, eres libre. Puedes volver con ellas, donde realmente quieres estar. Leonardo abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo el vacío de una verdad imposible de ocultar. Emma dejó el micrófono sobre la mesa y bajó del escenario con paso firme. La multitud se apartaba a su paso, demasiado conmocionada para reaccionar. Cuando llegó a la puerta principal, respiró profundamente el aire fresco de la tarde y sintió algo nuevo. Libertad. El aire frío envolvió a Emma en el instante en que salió al jardín, pero ella apenas lo notó. Era como si el mundo que la rodeaba estuviera difuminado, reducido a murmullos lejanos y ecos distantes. La música en el salón había cesado abruptamente, pero algunas voces aún se elevaban en exclamaciones ahogadas de sorpresa y escándalo. A cada paso que daba, sentía como la tensión se desvanecía lentamente de sus hombros. Había enfrentado la tormenta, y aunque su corazón aún latía con fuerza, ya no estaba encadenada al peso de una mentira. Scarlett la alcanzó corriendo, con los ojos enrojecidos pero llenos de orgullo. «Emma», murmuró mientras la abrazaba sin decir más. El abrazo fue cálido, sólido, un recordatorio de que no estaba sola en medio del caos. Por un instante, Emma cerró los ojos y permitió que el abrazo de Scarlett la sostuviera. Sintió como su amiga temblaba, no de miedo, sino de la intensidad de todo lo vivido. «¿O lo hiciste?», dijo Scarlett con la voz entrecortada. «Dios. Lo hiciste». Emma respiró hondo antes de apartarse y mirarla. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza. No quería quedarme callada. No después de todo lo que vi. No después de saber que estaba a punto de unir mi vida a alguien que me veía como una distracción temporal. Scarlett asintió con la mirada fija en ella, como si quisiera memorizar cada gesto, cada palabra de ese momento. «Vamos a casa», sugirió Scarlett. «Aquí no tienes que quedarte ni un minuto más». Antes de que Emma pudiera responder, escuchó unos pasos acelerados tras ellas. Se giró lentamente y vio a Leonardo cruzando el jardín con el rostro descompuesto. Ya no quedaba ni rastro de la seguridad y el encanto con el que siempre había caminado. La camisa blanca de su traje estaba arrugada y el sudor le perlaba la frente. «Emma, espera», dijo con urgencia. «Por favor». Scarlett dio un paso al frente con los ojos encendidos. «Y ni te atrevas», comenzó, pero Emma alzó una mano para detenerla. «Y déjanos», pidió Emma suavemente sin apartar la mirada de Leonardo. Scarlett la miró con preocupación, pero obedeció, aunque se quedó lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Leonardo dio un paso más, pero esta vez con la cautela de quien teme que cada palabra pueda agravar su desgracia. «No tenía intención de herirte así. No sabía que tú». Emma lo interrumpió con una serenidad peligrosa. ¿Que yo qué? ¿Qué tenía oídos? ¿Qué iba a descubrir que la persona con la que quería compartir mi vida ya tenía otra familia? Leonardo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Su voz se quebró al responder. «Te quise, Emma. Eso no fue mentira. Pero... siempre hay un pero contigo, ¿verdad?» Y Emma dio un paso al frente, con los ojos llenos de furia contenida. «Me quisiste, pero no lo suficiente como para ser honesto. Me quisiste, pero no lo suficiente como para dejar de buscar consuelo en alguien más». Leonardo levantó la vista y por un instante sus ojos se llenaron de desesperación.
No entiendes. Yo no planeé esto. Nicole y yo, fue complicado. Complicado es una excusa que usan los cobardes para justificar el daño que hacen, interrumpió Emma sin dejar que él terminara. Y yo me negué a ser la víctima en tu historia. Leonardo dio un paso más y extendió la mano hacia ella, pero Emma retrocedió, como si el simple contacto pudiera quemarla. Emma, tú me dabas algo que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza, luz. No quise renunciar a ti porque me recordabas quién era antes de perderme. Emma sintió un dolor agudo en el pecho, como si cada palabra de Leonardo le desgarrara un poco más, pero no dejó que ese dolor la doblegara. No soy un espejismo para ayudarte a encontrarte. No soy tu refugio mientras huyes de la realidad que tú mismo creaste. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Leonardo, pero Emma lo miró con una mezcla de tristeza y resolución. Por mucho que lo intentes justificar, yo merecía más. Merecía la verdad. Y tú lo sabías. Leonardo se llevó las manos al rostro, derrotado, mientras Emma giraba lentamente y caminaba hacia la salida. Cada paso la alejaba del caos, del ruido, de la sombra de un futuro que ya no existía. Emma. La voz de Leonardo volvió a romperse, pero ella no se detuvo. La puerta principal se cerró tras ella con un leve chasquido, dejando atrás el eco de sus promesas rotas. Al llegar a la entrada principal de la mansión, la figura de su padre, Robert Beaumont, la esperaba junto a su coche negro. Alto, con el porte de un hombre acostumbrado al poder y las decisiones difíciles, Robert se quedó en silencio mientras veía a su hija acercarse con los ojos enrojecidos pero la cabeza alta. Emma sintió que el peso de su fortaleza comenzaba a flaquear al ver a su padre allí, tan sólido como siempre. Sabía que eras fuerte, pero esto, murmuró Robert con una mezcla de orgullo y tristeza. Emma respiró con dificultad antes de responder. No quería que las cosas terminaran así, pero no podía quedarme quieta. No podía dejar que la mentira triunfara. Robert se acercó y la abrazó con una firmeza protectora que la hizo sentir como cuando era niña y se refugiaba en su pecho tras una pesadilla. Hiciste lo correcto. Aunque duela, siempre será mejor caminar con la verdad que vivir encadenada a una ilusión. Emma se aferró al abrazo unos segundos más antes de apartarse. Necesito tiempo, susurró. Robert asintió y le abrió la puerta del auto. Entonces vámonos a casa. Emma se deslizó dentro del auto mientras Scarlett entraba tras ella, dispuesta a no dejarla sola. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera rodeada de árboles, Emma miró por la ventana sin realmente ver lo que había afuera. Los recuerdos de los últimos días se arremolinaban en su mente, formando una tormenta imposible de apagar. ¿Crees que la gente lo entenderá?, preguntó de pronto Emma, rompiendo el silencio. Scarlett, que se había mantenido en un respetuoso silencio, respondió sin dudar. Algunos lo entenderán. Otros te juzgarán. Pero al final, lo único que importa es que tú entiendes que tomaste el control de tu vida. Emma apretó los labios y asintió lentamente. Sabía que Scarlett tenía razón, pero el vacío que sentía seguía ahí, como un recordatorio persistente de todo lo que había perdido en un solo día. Cuando llegaron a la mansión de los Beaumont, Emma subió directamente a su habitación. Se quitó el vestido de novia con movimientos lentos, casi ceremoniales. Era como si cada capa de tela fuera un peso que dejaba caer junto a las expectativas y los sueños rotos. Al mirarse al espejo, vio a una mujer diferente. Alguien que había sido destrozada, pero que había tenido el valor de no quedarse en ruinas. Se sentó en la cama y cerró los ojos, permitiendo que el silencio la abrazara. Scarlett entró en la habitación minutos después con 2 tazas de té caliente. No tienes que decir nada, dijo mientras le entregaba una de las tazas. Estoy aquí. Emma sonrió con gratitud y bebió un sorbo. El calor del té no llenó del todo el vacío en su interior, pero fue suficiente para recordarle que aún estaba viva, aún era capaz de reconstruirse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró de pronto. Creía que hoy sería el día más feliz de mi vida. Y en lugar de eso, me di cuenta de que había estado equivocada desde el principio. Scarlett la miró con dulzura y firmeza. Hoy no fue el final de tu historia, Emma. Fue el comienzo. Y con esa certeza flotando en el aire, Emma se permitió llorar por última vez esa noche, no como alguien derrotada, sino como alguien que necesitaba liberar cada fragmento roto antes de comenzar a reconstruirse. La mañana siguiente llegó con el peso de la calma después de la tormenta.
El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el universo entero compartiera la carga que Emma sentía sobre sus hombros. La mansión Beaumont estaba inusualmente silenciosa, y el eco de las risas y los murmullos de los invitados del día anterior había sido reemplazado por un vacío abrumador. Emma permanecía sentada junto a la ventana de su habitación con una taza de café en las manos, sin apartar la vista de los árboles que se balanceaban suavemente con el viento. Scarlett aún dormía en el sofá al otro lado de la habitación, envuelta en una manta. Había insistido en quedarse con ella, temerosa de dejarla sola con sus pensamientos. Cuando los primeros rayos de luz tocaron el suelo, Emma se levantó y caminó descalza por la alfombra, dejando la taza sobre la mesita. Su reflejo en el espejo seguía siendo el de alguien que había vivido un antes y un después. Las emociones de la noche anterior se mezclaban con los recuerdos de los últimos años y creaban una maraña imposible de desenredar. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Su madre, Victoria, entró sin anunciarse, con los ojos enrojecidos, pero con la misma compostura de siempre. Emma se dio la vuelta lentamente y cruzaron miradas. ¿Has dormido algo?, preguntó Victoria con suavidad. Emma negó con un leve movimiento de cabeza. No lo necesitaba. Victoria avanzó un par de pasos y luego se detuvo, como si no supiera cómo abordar lo que había pasado. El silencio entre ellas era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Y no sé cómo digerir todo esto, admitió finalmente Victoria. Su voz era apenas un susurro, como si temiera romperse. Fue humillante, ¿verdad?, interrumpió Emma sin rastro de resentimiento, solo con una tristeza agotadora. Todos nos vieron. Toda la fachada perfecta se vino abajo frente a sus ojos. Victoria apretó los labios y bajó la mirada. No le gustaba mostrar vulnerabilidad, ni siquiera frente a su hija. Pero esta vez no había máscaras que pudieran sostenerla. No estoy enfadada contigo, continuó Emma mientras se acercaba y la miraba con ternura. Solo me duele pensar cuánto me equivoqué. Victoria levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer el escudo que siempre llevaba puesto. Nunca se trató de lo que los demás pensaran, dijo con voz entrecortada. Te vi de pie allí, diciendo todo con una valentía que yo nunca tuve. No estaba humillada, estaba impresionada. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Victoria no era una mujer de halagos fáciles. Aquella confesión, envuelta en honestidad y ternura, rompió una barrera que había existido entre ellas durante años. No sabía si había sentido orgullo o decepción, murmuró Emma. Victoria negó con la cabeza y tomó las manos de su hija con una delicadeza que contrastaba con su habitual rigidez. Orgullo, Emma, puro y absoluto orgullo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Emma, y Victoria la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor que había vivido. Scarlett se despertó al escuchar el susurro de sus voces y, al ver la escena, sonrió aliviada y se dio vuelta en el sofá para darles un momento de privacidad. Cuando el abrazo terminó, Victoria acarició el rostro de su hija una vez más antes de levantarse y alisar las arrugas de su vestido. Descansa un poco. Hay mucho por hacer, pero todo puede esperar, dijo antes de salir de la habitación. Emma asintió y observó cómo su madre se marchaba con un paso más lento de lo habitual, como si la carga emocional la hubiera desgastado. Scarlett se levantó, aún con la manta alrededor de los hombros, y se estiró con un bostezo. Nunca pensé que vería a tu madre llorar, comentó con una sonrisa tímida. Emma dejó escapar una risa suave y sorprendida. Y yo tampoco. Scarlett se acercó y le dio un suave golpe en el brazo antes de encaminarse al tocador para revisar su cabello despeinado. ¿O entonces, qué sigue?, preguntó Scarlett mientras encendía una lámpara y se miraba al espejo. Porque, querida, aunque hayas dado el discurso más épico de la historia, el mundo sigue girando. Emma se dejó caer en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de la pregunta. Y sigue vivir, pero a mi manera, respondió tras unos segundos. No quiero ser la chica que permitió que la tragedia definiera su historia. Quiero ser algo más que un recuerdo triste. Scarlett se volvió hacia ella y la observó con ternura. Entonces ya has ganado. Porque reconocerlo es el primer paso. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, esta vez de manera más enérgica. Robert Beaumont, el imponente patriarca, entró con su característico porte firme y su traje perfectamente ajustado. Sus ojos azules,
normalmente fríos y calculadores, estaban inusualmente cálidos. «Si necesito hablar contigo», anunció, dirigiéndose a Emma. Scarlett hizo un gesto de despedida y salió de la habitación para darles privacidad. Robert se sentó en la silla junto al tocador, cruzando las manos sobre sus rodillas. «¿Estás bien? Más de lo que pensé», dijo Robert, observándola con detenimiento. «Aunque todavía hay una pregunta que quiero hacerte». Emma inclinó la cabeza, expectante. «¿Por qué lo hiciste de esa manera?». Emma tomó aire y lo exhaló lentamente antes de responder. «Porque la verdad merecía ser vista. No quería un enfrentamiento a puerta cerrada ni una separación silenciosa. Él construyó una historia basada en mentiras frente a todos. Yo decidí que la verdad también sería pública». Robert asintió con un gesto pensativo. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui a tu edad. Tu madre y yo hemos cometido errores pensando que protegerte significaba silenciar ciertos aspectos de la vida. Pero tú, has demostrado que la verdad no es una debilidad». Emma se sorprendió al notar la emoción en la voz de su padre. El hombre que siempre había sido una figura distante, imponente y pragmática, ahora estaba sentado frente a ella con una honestidad que nunca imaginó posible. «¿Y ahora qué harás tú?», preguntó Emma con curiosidad. Robert se levantó, caminó hacia la ventana y observó el horizonte. «Seguir adelante. Y cuidar de ti como debía hacerlo desde el principio». Emma sonrió y sintió como, por primera vez en mucho tiempo, la distancia emocional que la separaba de su padre comenzaba a desvanecerse. «Entonces ambos empezaremos de nuevo», dijo con voz firme. Robert giró y le dedicó una sonrisa discreta antes de marcharse. Emma se quedó sentada en la cama, con el corazón más ligero. Sabía que la reconstrucción de su vida no sería sencilla, pero también comprendía que ya no estaba sola. Cuando Scarlett regresó, traía una bandeja con tostadas y jugo de naranja. «El desayuno de las campeonas», anunció mientras dejaba la bandeja sobre la cama. «Y, por cierto, he revisado mi teléfono. La noticia ya está en todas partes. Eres oficialmente la chica que dijo no al cuento de hadas falso más épico de la historia». Emma se encogió de hombros mientras tomaba una tostada. «No me importa. Que hablen. Yo ya hablé ayer». Scarlett rió con genuina alegría y se sentó junto a ella. «Por eso eres mi heroína». La habitación se llenó de risas mientras el sol finalmente rompía entre las nubes, iluminando a Emma y Scarlett con una promesa silenciosa de días mejores. El sol bañaba el jardín trasero de la mansión con una luz casi simbólica, como si quisiera limpiar los rastros de lo ocurrido. Scarlett había convencido a Emma de dar un paseo entre los cerezos que florecían, argumentando que el aire fresco era justo lo que necesitaba después de tantas horas encerrada. Los pétalos rosados caían como una lluvia suave, creando un contraste entre la belleza del paisaje y la turbulencia emocional que aún habitaba dentro de Emma. «Esto parece sacado de una película romántica, pero con un giro inesperado», comentó Scarlett, intentando aliviar la tensión con su humor habitual. «Solo falta que aparezca el héroe arrepentido». Emma le lanzó una mirada sarcástica y se cruzó de brazos. «Si aparece, será un villano, no un héroe», replicó. «Y no tendrá un final feliz». Scarlett sonrió, pero su expresión se apagó de inmediato cuando vio una figura acercándose por el sendero de piedra. Emma siguió la dirección de su mirada y su corazón dio un vuelco. Leonardo estaba allí, con un ramo de lirios blancos en la mano y una expresión que oscilaba entre la tristeza y la determinación. «Hablando del villano», susurró Scarlett antes de colocarse al lado de Emma como una guardiana. Leonardo avanzó con pasos inseguros. No había rastro del hombre carismático que siempre robaba las miradas en cualquier evento. Su aspecto era desaliñado, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Necesito hablar contigo», dijo, dirigiéndose solo a Emma, sin prestar atención a Scarlett. Emma apretó los dientes, deseando ignorarlo, pero algo en su interior le dijo que era mejor enfrentarlo de una vez. «Está bien», respondió con frialdad. «Scarlett, ¿nos das un momento?». Scarlett vaciló antes de asentir con un suspiro. «Estaré cerca», dijo antes de marcharse por el sendero, aunque sus pasos eran lentos, como si quisiera permanecer al alcance por si algo salía mal. Leonardo extendió el ramo hacia Emma. «Son tus flores favoritas». Emma lo observó con incredulidad y luego tomó los lirios solo para arrojarlos al suelo. «Las flores no cambian nada», dijo con voz firme.
No pueden borrar lo que hiciste. Leonardo cerró los ojos un momento, como si el gesto de Emma le doliera físicamente. No vine a pedirte perdón con flores ni con palabras bonitas. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito explicarte. Emma levantó una mano y lo interrumpió. No me debes una explicación. Me la debías antes, cuando aún había confianza entre nosotros. Leonardo respiró hondo, intentando mantener la calma. Amo a Nicole y a Sophie. Pero también te amo a ti. Emma lo miró fijamente, sorprendida por la mezcla de confesión y contradicción en sus palabras. Eso no es amor, sentenció. Amar a alguien no significa dividirte en dos vidas paralelas y destruirlas en el proceso. Leonardo comenzó a caminar de un lado a otro, desesperado. No fue tan simple. Tenía miedo de perder todo lo que había encontrado contigo. Contigo sentía esperanza, sentía libertad. Emma lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Lo que sentías conmigo era solo un escape. No era real. Yo era tu ilusión, tu válvula de escape cuando tu otra vida te pesaba. Leonardo se detuvo y bajó la cabeza, derrotado. Y entonces, ya no hay nada que pueda hacer. Emma se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. No es cuestión de lo que puedas hacer. Es cuestión de quién eres, y siempre has sido alguien que elige lo fácil en lugar de lo correcto. Leonardo levantó la mirada, con los ojos empañados de lágrimas. Y tú siempre has sido más fuerte de lo que yo jamás seré. Emma sintió una punzada en el pecho, no de amor, sino de compasión. Era doloroso ver a alguien que había idealizado reducido a un hombre quebrado. Entonces deberías marcharte, susurró Emma. Porque yo sí sé lo que quiero. Y no es una vida a medias ni un amor compartido. Leonardo asintió lentamente y retrocedió un paso. Nunca dejaré de arrepentirme, dijo antes de girar y marcharse por el mismo camino por el que había llegado. Emma lo observó desaparecer entre los árboles y dejó escapar un largo suspiro. Scarlett reapareció, preocupada pero aliviada al ver que todo había terminado. ¿Estás bien? Emma asintió y sonrió con tristeza. Sí. Porque esta vez lo vi partir sin quedarme atrás. Scarlett la rodeó con un brazo y comenzaron a caminar de vuelta hacia la casa. ¿Te has dado cuenta de algo? Dijo Scarlett mientras la miraba con cariño. Eres tú la que está al mando de tu vida. Y no hay nada más poderoso que eso. Emma sonrió, aunque sus ojos seguían reflejando un rastro de nostalgia. Sí, y no pienso renunciar a ello. El sonido del viento entre las ramas acompañó sus pasos mientras se alejaban de los recuerdos y se acercaban, lenta pero firmemente, al siguiente capítulo de la historia que Emma escribiría por sí misma. En la sala de la mansión, Robert y Victoria esperaban con expresiones serias, como si supieran que algo importante había sucedido. Cuando Emma y Scarlett entraron, los ojos de sus padres se encontraron con los de ella, buscando respuestas. «Ha venido Leonardo, ¿verdad?», preguntó Robert con el tono de alguien que ya conocía la respuesta. Emma asintió y se sentó en uno de los sillones de terciopelo. Pero esta vez no fue él quien tuvo la última palabra. Victoria se acercó y le puso una mano en el hombro. No importa cuánto se esfuerce, su sombra ya no te alcanza. Emma cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir la calidez del apoyo de su madre. Lo sé. Robert cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué sigue ahora? Emma levantó la vista, y sus ojos brillaron con algo que no había tenido en mucho tiempo, certeza. Empiezo mi vida. Sin mentiras, sin ataduras. Por mí y para mí. Scarlett aplaudió desde el fondo, y todos rieron. Entonces brindemos por eso, propuso Robert mientras Victoria sacaba unas copas de cristal del mueble. El tintineo de las copas al chocar resonó como una promesa de nuevos comienzos. Y en ese instante, Emma supo que había encontrado algo más valioso que cualquier anillo o ceremonia. Había encontrado su propia voz. El pasado había intentado arrebatarle su felicidad, pero no lo había logrado. El futuro, ahora suyo, era un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de su verdad. Horas más tarde, el eco de la puerta al cerrarse resonó en la mansión como un recordatorio de que había capítulos que se negaban a cerrarse por completo. Emma estaba sentada en el gran salón con las manos entrelazadas y la mente perdida en un sinfín de pensamientos. Afuera, el viento movía las ramas de los cerezos,
creando sombras que bailaban en las paredes como si el pasado estuviera llamando desde los rincones. Scarlett regresó con 2 tazas de té y se sentó junto a Emma, estudiando su rostro en silencio. «Oh, lo siento, pero voy a decirlo», comenzó Scarlett. «¿Por qué se siente como si esto aún no hubiera terminado?» Emma levantó la vista, desconcertada, y respiró hondo antes de contestar. Porque él no estaba mintiendo del todo. Había algo en su mirada. Algo que todavía no entiendo. Scarlett frunció el ceño, sorprendida. «¿Crees que te estaba diciendo la verdad?» «No lo sé», respondió Emma con voz tensa. «Pero no puedo quitarme esa sensación de encima. Algo falta en todo esto». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Ambas se miraron y se levantaron al mismo tiempo, pero Emma fue más rápida y llegó primero a la puerta. Al abrirla, se encontró con la figura de Leonardo nuevamente. Su rostro estaba demacrado, y los ojos reflejaban algo más que arrepentimiento. «No puedo irme sin decirte la verdad completa», dijo, casi sin aliento. «Por favor». Emma lo miró durante varios segundos antes de hacerse a un lado para dejarlo pasar. Scarlett entrecerró los ojos desde el fondo, pero Emma le hizo un gesto para que los dejara solos. Scarlett suspiró y desapareció hacia el pasillo. Leonardo entró al salón y se detuvo frente al gran ventanal, observando el jardín como si necesitara un momento para reunir sus pensamientos. Emma permaneció de pie, inmóvil, esperando con los brazos cruzados. «Y no vine para pedirte que me perdones, porque sé que no lo merezco», dijo Leonardo, con la voz quebrada. «Pero tú necesitas saberlo todo». Emma no dijo nada. Su silencio era un filo que cortaba cualquier intento de evasión. Leonardo cerró los ojos por un instante antes de volverse hacia ella. «Sofía está enferma, muy enferma». Emma sintió como algo en su interior se hundía al escuchar el nombre de la niña. «¿Qué?» Leonardo pasó una mano por su cabello y comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. «Tiene una afección cardíaca congénita. Desde que nació, ha tenido problemas. Pero hace unos meses, los médicos dijeron que su única opción era un trasplante de corazón». Emma sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Leonardo eran como dagas, cada una cortando una parte de su incredulidad. Eso debe ser muy costoso», murmuró, sabiendo la respuesta antes de recibirla. Leonardo asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo es. Y más aún cuando la lista de espera es larga y necesitas moverte rápido para tener alguna esperanza. Necesitábamos recursos, más de los que jamás podríamos reunir». Emma comenzó a respirar con dificultad. «No. No puede ser», susurró mientras retrocedía un paso, como si quisiera alejarse de la verdad que estaba escuchando. «¿Estás diciendo que te ibas a casar conmigo para pagar eso?» Leonardo se detuvo y la miró con una expresión desesperada. «Te amaba, Emma. Te amo, pero también estaba atrapado. Nicole y yo hicimos todo lo posible para salvar a Sofía por nuestra cuenta, pero el tiempo se agotaba. Y entonces llegaste tú, con tu luz, con tu bondad». Emma levantó la mano para detenerlo, pero su voz salió rota. «No. No me pongas como el remedio de tus problemas. No puedes justificarlo así». Leonardo dio un paso hacia ella con los ojos suplicantes. «No estoy justificándolo. Estoy confesando que fui débil. Te vi como una salvación para más de un aspecto de mi vida, y cometí el peor error al no ser honesto contigo desde el principio». Emma sintió que las lágrimas luchaban por salir, pero las contuvo, obligándose a mantenerse firme. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con un tono de incredulidad y dolor. «¿Por qué no confiaste en mí?». Leonardo bajó la mirada, derrotado. «Porque tenía miedo. Miedo de que si te contaba todo, me rechazarías. Y después de todo lo que he pasado con Sofía, no quería perder también lo que teníamos». Emma dio un paso hacia él y su mirada era un torbellino de emociones. «Pero perdiste todo de todas formas». Leonardo dejó escapar un sollozo contenido y asintió lentamente. «Lo sé. Y no tengo derecho a pedirte nada más. Solo quería que supieras la verdad». El salón quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido del viento contra los ventanales. Emma lo observó durante varios segundos, tratando de descifrar las grietas de aquel hombre al que había amado. «¿Y ahora, qué vas a hacer?», preguntó con un hilo de voz.
Leonardo esbozó una sonrisa amarga. Volveré con Sophie. Lucharé por ella hasta el último aliento. Y te prometo algo. Aunque todo haya salido tan mal, no quise que fueras un medio para un fin. Tú fuiste la única cosa real que tuve en todo este desastre. Emma sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras, pero ya no podía retroceder. Lo real nunca viene envuelto en mentiras, dijo con firmeza. Lo que tuvimos dejó de ser real desde el momento en que decidiste ocultarme la verdad. Leonardo asintió y dio un paso atrás. Adiós, Emma. Adiós, Leonardo. Él salió por la puerta principal sin mirar atrás. Emma se quedó quieta, escuchando cómo el eco de sus pasos se desvanecía hasta convertirse en nada. Scarlett apareció por el pasillo con la mirada preocupada. Lo escuché todo, dijo con suavidad mientras se acercaba a Emma y la abrazaba. Lo siento tanto. Emma finalmente dejó caer las lágrimas y se aferró a Scarlett mientras su cuerpo se estremecía por la carga de toda la verdad. No sé qué duele más. Si la mentira o la razón detrás de ella. Scarlett la apretó con más fuerza. Y ambas duelen. Pero lo que importa es que no lo permitiste. Elegiste tu verdad. Emma se apartó y asintió, limpiándose el rostro con las manos. Tengo que seguir adelante, ¿verdad? Sí, pero a tu manera. El sol atravesó las nubes y llenó el salón con un resplandor dorado. Emma observó las partículas de polvo flotar en el aire como pequeños universos en movimiento y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto, no paz, pero sí esperanza. Había perdido un amor, pero había recuperado algo mucho más importante, su dignidad y la certeza de que el futuro aún estaba lleno de posibilidades. Y en ese instante, prometió algo en silencio, nunca volvería a ser la solución para el problema de nadie más. Su historia no se escribiría a partir de la desesperación de otros, sino de la fuerza que había descubierto en sí misma. La mañana era fría, con un aire que parecía aferrarse a cada rincón de la mansión Beaumont. Emma estaba sentada en la biblioteca, rodeada por libros antiguos cuyo olor a papel viejo siempre la había reconfortado. Las palabras de Leonardo seguían reverberando en su mente, como ecos de una historia que aún no terminaba. No importaba cuánto intentara concentrarse en otra cosa, la confesión sobre la enfermedad de Sophie había clavado sus raíces en su corazón. La puerta principal resonó con un golpe inesperado. Emma cerró el libro que tenía en las manos y se levantó, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su cuerpo. Caminó hacia el recibidor y, al abrir la puerta, se encontró con una mujer de pie bajo la sombra del pórtico. Era Nicole. Su figura era más frágil de lo que Emma recordaba por las fotografías. Llevaba un abrigo grueso, pero el frío parecía haberla atravesado igual. Sus ojos estaban hundidos y apagados, pero había una llama de determinación en ellos. ¿O Nicole?, preguntó Emma, sorprendida. Nicole asintió con un gesto nervioso, sin saber si la recibirían o la echarían. Emma la miró detenidamente y, tras unos segundos de duda, se hizo a un lado para dejarla entrar. Gracias, susurró Nicole mientras entraba lentamente al vestíbulo. El silencio entre ambas era tan intenso que el sonido de los pasos de Nicole parecía retumbar en el mármol. Emma la guió hacia la sala de estar y le indicó que se sentara. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Emma mientras se acomodaba frente a ella. Nicole tomó aire con dificultad antes de hablar. No vine a disculparme ni a justificarme. Sé que tienes todas las razones del mundo para despreciarme. Emma negó con un leve movimiento de cabeza. No te desprecio, Nicole. Solo estoy cansada de no entender toda esta tragedia. Los ojos de Nicole se llenaron de lágrimas, pero ella se obligó a mantener la compostura. Entonces te contaré la verdad. La última verdad que aún no sabes. Emma inclinó ligeramente la cabeza y la escuchó con atención, tratando de prepararse para lo que fuera a venir. Nicole entrelazó sus dedos y bajó la vista, como si le costara encontrar las palabras. Cuando Leonardo y yo nos conocimos, éramos felices. Tuvimos a Sophie y, por un tiempo, pensé que nuestra vida sería perfecta. Pero la enfermedad de nuestra hija fue un golpe devastador. Todo nuestro mundo cambió en cuestión de meses, y con ello, también cambié yo. Nicole hizo una pausa y cerró los ojos por un instante, como si intentara reunir fuerzas antes de continuar. Hace 6 meses, me diagnosticaron una enfermedad terminal. El pronóstico es claro. No me quedan muchos días.
Emma sintió como el aire se volvía más denso en la habitación. ¿Estás muriendo?, preguntó en un susurro, como si la palabra en sí misma fuera demasiado cruel. Nicole sintió mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. Sí. Y no sabes cuánto me costó aceptar que Sophie crecerá sin su madre. Emma sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. El dolor de Nicole era tan palpable que parecía llenar el aire. ¿Por qué Leonardo no lo sabe?, preguntó con voz tensa. Nicole esbozó una sonrisa amarga. Porque no quería condenarlo a vivir bajo la sombra de mi muerte. Leonardo ha vivido toda su vida cargando con el sufrimiento de los demás. Y yo no quería ser una más en esa lista. Emma cerró los ojos mientras las lágrimas amenazaban con salir. Por eso, lo alejaste de ti, dijo Emma, entendiendo finalmente todo. Te comportaste de una manera que lo empujara lejos. Nicole asintió lentamente. Lo hice para que pudiera encontrar a alguien como tú. Necesitaba que él volviera a amar, que volviera a vivir sin la culpa de perderme. Emma dejó escapar un suspiro tembloroso mientras intentaba procesar aquella confesión. No puedes decidir por él, Nicole. No puedes fingir ser la villana de su historia para forzarlo a ser feliz con otra persona. Nicole tomó las manos de Emma con una súplica en sus ojos. No te estoy pidiendo que lo ames por obligación. Te estoy pidiendo que lo cuides cuando yo ya no esté. Sophie va a necesitar a alguien fuerte, alguien con la valentía que yo nunca tuve. Emma sintió como su corazón se partía al ver la desesperación en el rostro de aquella mujer. Esto es demasiado. No sé si puedo hacerlo. Nicole apretó sus manos con más fuerza. Solo te pido que lo pienses. Cuando todo se derrumbe, Leonardo necesitará una razón para seguir adelante. Y yo no quiero que él esté solo. Emma sintió el peso de aquellas palabras como una losa sobre su pecho. No sabía cómo responder ni qué hacer. Lo único que sabía era que, pese a todo, la tragedia de Nicole la había hecho comprender la profundidad del amor y del sacrificio. No le diré nada, murmuró Emma. Pero no te prometo que sabré qué hacer. Nicole sintió con gratitud y se levantó lentamente. Y gracias, por escucharme. Emma la acompañó hasta la puerta, y antes de que Nicole cruzara el umbral, la llamó. ¿Tú sigues amándolo? Nicole se detuvo y volvió la mirada hacia Emma. Con todo mi ser, pero también lo suficiente para dejarlo ir. Emma observó cómo Nicole se alejaba por el sendero hasta desaparecer. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la frente contra la madera fría mientras las lágrimas, finalmente, caían libres. No sabía cómo lidiar con el peso de aquella verdad, pero en su interior, una pregunta latía con fuerza. ¿Hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en un sacrificio? La respuesta aún estaba por escribirse, pero Emma sabía que su historia había cambiado de rumbo una vez más. Emma permanecía de pie junto a la puerta, con los ojos aún nublados por lágrimas. El silencio de la casa la envolvía, como si el mundo se hubiera detenido por un instante para darle tiempo a procesar lo que acababa de vivir. La confesión de Nicole pesaba en su corazón como una verdad demasiado grande para sostenerla sola. La intensidad de su pedido aún retumbaba en su mente, y la imagen de sus ojos, llenos de amor y miedo, se repetía una y otra vez. Scarlett apareció al final del pasillo con una expresión de preocupación. Su cabello desordenado y la manta que aún llevaba sobre los hombros revelaban que había estado esperando en su habitación, ansiosa por saber qué ocurría. Emma. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se acercaba rápidamente. Emma se apoyó contra la pared y dejó escapar un largo suspiro antes de levantar la vista. Nicole vino aquí, para pedirme que cuide de Sophie y de Leonardo. Scarlett se quedó inmóvil por un momento, tratando de comprender lo que escuchaba. ¿O Nicole?, repitió, como si el nombre mismo le resultara inconcebible. ¿Qué te dijo exactamente? Emma apretó los labios, intentando mantener el control de sus emociones mientras relataba la verdad. Está muriendo, Scarlett. Y Leonardo no lo sabe. El rostro de Scarlett palideció. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió al principio. Finalmente, llevó una mano al pecho, como si tratara de calmar la opresión que sentía. ¿Cómo es posible?, susurró. ¿Cómo puede cargar tanto dolor una sola persona? Emma negó con la cabeza mientras cruzaba los brazos, como si intentara protegerse de la realidad que la golpeaba. A Nicole cree que ser fuerte es alejarse,
hacerse odiar para que no la extrañen. Cree que, al irse de esa manera, liberará a Leonardo. Pero todo esto solo lo va a destrozar más. Scarlett se sentó junto a Emma en el pequeño banco del vestíbulo y le puso una mano sobre la rodilla. No puedes cargar con todo esto tú sola. Tienes derecho a sentirte perdida. Emma miró hacia la ventana, donde los primeros rayos de la mañana comenzaban a asomarse. Era un amanecer frío, pero había algo en la luz que parecía prometer que, aunque el invierno aún persistía, la primavera no tardaría en llegar. No sé qué hacer, Scarlett. Si le cuento la verdad a Leonardo, romperé la última voluntad de Nicole. Pero si no se lo digo, ¿cómo va a enfrentarse a lo que viene? Scarlett guardó silencio por un instante antes de responder con una calma inesperada. No siempre tenemos respuestas claras. A veces, solo podemos actuar desde el amor, pero eso no significa que no vaya a doler. Emma cerró los ojos mientras la voz de Scarlett resonaba en su mente. Era cierto. No existía un camino que la protegiera del sufrimiento. Cualquiera de las decisiones que tomara la marcaría para siempre. Después de unos minutos, Emma se levantó y se dirigió al teléfono que descansaba en la mesa de la entrada. Sus dedos temblaban mientras descolgaba y marcaba el número que había memorizado desde hacía tiempo, aunque nunca pensó que lo usaría en un momento así. El sonido del timbre al otro lado de la línea se prolongó durante unos segundos eternos antes de que una voz conocida respondiera. Emma. La voz de Leonardo era un susurro cansado. No esperaba que me llamaras. Emma apretó el teléfono contra su oído y respiró profundamente antes de hablar. Tenemos que vernos. Ahora. Leonardo guardó silencio por unos segundos, desconcertado por la urgencia en su tono. Dime dónde estás y voy enseguida. En la mansión Beaumont. Te espero. Colgó antes de que él pudiera preguntar más. Scarlett se levantó con una expresión preocupada. ¿Vas a decírselo todo? Emma se mordió el labio inferior y negó suavemente con la cabeza. No puedo. Pero tampoco puedo seguir manteniéndome distante. Scarlett asintió y la abrazó con fuerza. Estaré aquí cuando termine todo esto. Emma le devolvió el abrazo, agradecida por la fortaleza silenciosa de su amiga. El sonido del motor de un auto acercándose hizo eco en el exterior. Emma observó cómo el auto negro de Leonardo se detenía frente a la entrada y cómo él bajaba rápidamente con el rostro pálido y tenso. Cuando entró al vestíbulo, sus ojos buscaron los de Emma con urgencia. Emma. ¿Qué sucede? Ella lo condujo al salón, donde el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, llenando el ambiente con un leve calor. Leonardo la siguió en silencio, visiblemente desconcertado. Emma se volvió hacia él y lo observó detenidamente antes de hablar. No te llamé para reprocharte ni para reabrir viejas heridas. Quiero que me escuches, y que intentes comprender lo que voy a decir. Leonardo asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. Le estoy aquí. Dime lo que necesitas. Emma sintió un nudo en la garganta al ver la sinceridad en sus ojos. Sabía que, a pesar de todo, él aún estaba dispuesto a escucharla y a creer en sus palabras. A Nicole necesita tu apoyo más que nunca, comenzó con voz temblorosa. No importa lo que haya pasado entre ustedes, ella te necesita ahora. Leonardo frunció el ceño, alarmado por la seriedad de sus palabras. ¿Qué quieres decir? Emma apretó sus manos con fuerza y desvió la mirada hacia las llamas. Solo, confía en mí. No hagas preguntas. Solo vuelve con ella y sé el hombre que Sofía y Nicole necesitan. Leonardo dio un paso hacia ella, con el rostro lleno de incertidumbre. Emma. ¿Qué está pasando? Emma levantó la vista y forzó una sonrisa, aunque sentía como su corazón se quebraba. Es lo correcto, Leonardo. Es lo que tienes que hacer. Leonardo la miró durante unos segundos que parecieron eternos antes de asentir lentamente. Siempre quise ser lo suficientemente bueno para ti, susurró. Pero fallé. Emma negó con la cabeza mientras una lágrima rodaba por su mejilla. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar donde debes estar. Leonardo se acercó y la abrazó, aferrándose a ella como si fuera la última vez. Emma sintió como su cuerpo temblaba, pero lo sostuvo, permitiéndole llorar en silencio. Cuando el abrazo terminó, Leonardo se apartó con los ojos húmedos y un suspiro resignado. Y gracias.
Emma asintió mientras lo veía salir por la puerta. Las lágrimas finalmente cayeron sin contención mientras el sonido del auto alejándose se desvanecía en la distancia. Scarlett apareció en la puerta y la abrazó sin decir nada. Emma se permitió llorar en los brazos de su amiga mientras el fuego en la chimenea continuaba ardiendo con un calor constante. Había hecho lo correcto, pero el precio de esa decisión había sido alto. A pesar de la tristeza, Emma supo que había cumplido una promesa, no solo a Nicole, sino también a sí misma. El amanecer continuaba extendiéndose, y mientras las nubes se disolvían en el horizonte, Emma entendió que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre exige valentía. Y aunque su historia con Leonardo había cambiado, aún quedaban páginas por escribir, y, quizá, alguna de ellas, podría traer algo de paz y esperanza. La sala de urgencias estaba iluminada con un resplandor blanco e implacable que hacía que todo se sintiera irreal. Leonardo caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas y los ojos rojos de tanto llorar. El hospital olía a desinfectante y a desesperación. Cada segundo que pasaba parecía prolongarse, como si el tiempo mismo se hubiera aliado con el sufrimiento para prolongar su agonía. Sophie estaba en una sala contigua, dormida bajo el cuidado de una enfermera, ajena al caos que acababa de desatarse en su mundo. Leonardo se llevó las manos al rostro, intentando contener un sollozo. Sentía que no podía respirar, como si una fuerza invisible le oprimiera el pecho. El sonido de pasos apresurados lo hizo levantar la cabeza. Un médico de bata blanca, con expresión solemne, se acercó lentamente con una carpeta en las manos. Leonardo sintió que sus piernas perdían fuerza, pero se obligó a mantenerse de pie. Señor, lo siento mucho. Leonardo no necesitó escuchar más. El mundo se partió en pedazos frente a sus ojos. Nicole, la mujer con la que había construido una vida y con quien había compartido sus mayores alegrías y miedos, se había ido. No. No puede ser, susurró mientras el temblor de su voz lo traicionaba. Tenía que haber más tiempo. Ella no me dijo. El médico colocó una mano en su hombro con una mezcla de compasión y tristeza. O lo sabía, señor. Ella sabía que estaba en la etapa final. Leonardo levantó la mirada con los ojos llenos de dolor y furia. ¿Por qué nadie me dijo la verdad? El médico exhaló con pesar y continuó hablando con cautela. Ella nos pidió que no le dijéramos nada. No quería que usted la viera consumirse ni que Sophie creciera recordándola en un estado debilitado. Nos confesó que lo amaba tanto que prefirió cargar sola con el peso de la verdad. Leonardo retrocedió un paso, como si las palabras del médico lo hubieran golpeado. ¿Por qué haría algo así?, preguntó con un susurro tembloroso. ¿Por qué soportar algo tan horrible sola? El médico dejó la carpeta a un lado y lo miró con seriedad. Me dijo que aceptó la idea de que usted se casara con otra persona, no porque no lo amara, sino porque deseaba que Sophie y usted quedaran en buenas manos. Fingió ya no amarlo, y lo hizo con un propósito claro, que encontrara a alguien fuerte, alguien capaz de amar a su hija como si fuera propia. Me habló de Emma. Y me dijo que si había alguien en este mundo capaz de ser una buena madre para Sophie, era ella. Leonardo se llevó las manos al rostro y dejó escapar un grito ahogado, incapaz de soportar la magnitud de lo que escuchaba. Ella me dejó, para protegernos, murmuró, como si intentara comprender una verdad demasiado dolorosa. El médico asintió con un gesto solemne. Sí. Todo lo que hizo fue por amor. Leonardo se dejó caer en una de las sillas del pasillo, sintiendo como la realidad se derrumbaba a su alrededor. Las imágenes de Nicole sonriendo, cuidando a Sophie, alejándose con pasos lentos y silenciosos, pasaron por su mente como un carrusel de recuerdos que ahora comprendía mejor. Ella lo había amado con tanta intensidad que había elegido el sacrificio más cruel, alejarse para que él pudiera encontrar una nueva oportunidad de felicidad. Pero esa decisión también lo había dejado vacío, quebrado por la culpa y la impotencia. ¿Dijo algo más?, preguntó Leonardo con la voz casi inaudible. El médico asintió mientras tomaba asiento junto a él. Me dijo que, cuando todo terminara, usted debía ser valiente. Que la única manera de honrar su memoria era seguir adelante, vivir por Sofía y no permitir que su amor se convirtiera en una cadena que lo atrapara en el pasado. Leonardo cerró los ojos mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Sentía que su pecho se desgarraba, pero, al mismo tiempo, comprendía la profundidad del sacrificio de Nicole. Ella había hecho todo pensando en él y en su hija, en garantizarles un futuro en el que no estuvieran solos.
El médico se levantó y le dio una suave palmada en el hombro antes de marcharse, dejándolo solo con sus pensamientos. Leonardo permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando el eco de las palabras de Nicole en su memoria, como si ella aún estuviera a su lado. «Te prometo que no te fallaré», susurró al vacío mientras sus ojos se fijaban en la nada. Se levantó lentamente y caminó hacia la sala donde Sofía dormía. La pequeña estaba envuelta en una manta, con las mejillas sonrojadas y una expresión serena. Leonardo se inclinó y besó su frente con una ternura infinita. «Tendremos que ser fuertes, mi pequeña. Pero mamá nos dejó todo el amor que necesitaremos para seguir adelante». Sofía se removió ligeramente y abrió los ojos, mirándolo con la inocencia de quien aún no comprende la magnitud de lo que ha perdido. «¿Dónde está mamá?», preguntó con voz suave y somnolienta. Leonardo sintió que el corazón se le rompía de nuevo, pero se obligó a sonreír con dulzura. «Mamá está en un lugar donde siempre podrá cuidarnos, aunque no la podamos ver». Sofía cerró los ojos de nuevo, aferrándose al brazo de su padre mientras volvía a quedarse dormida. Leonardo la sostuvo durante largos minutos, permitiéndose sentir el calor de su hija como un recordatorio de la promesa que acababa de hacer. Cuando Sofía volvió a respirar profundamente en su sueño, Leonardo se levantó y salió al pasillo. Había algo que aún debía hacer antes de que la noche terminara. Salió del hospital y se dirigió directamente hacia la mansión Beaumont. El cielo comenzaba a oscurecerse, y la brisa de la noche era fría, pero no le importaba. Necesitaba verla. Cuando llegó, Emma lo estaba esperando en la entrada, como si hubiera sabido que él aparecería. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos comprendieron que no era necesario explicar nada. Leonardo se acercó lentamente y, al llegar frente a ella, se quebró. «Emma. Nicole se ha ido». Las palabras flotaron en el aire, y Emma lo abrazó con fuerza, sin pronunciar una sola palabra. Sabía que en ese momento no existían palabras capaces de sanar el dolor de una pérdida así. Solo el silencio y la compañía podían ofrecer consuelo. Leonardo se aferró a ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejarse caer sin miedo a estar solo. «Ella siempre supo lo que hacía», susurró Emma mientras lo abrazaba. «Su amor fue más grande de lo que imaginaste». Leonardo asintió con los ojos cerrados, sintiendo el peso de aquella verdad y, al mismo tiempo, la certeza de que Nicole le había dejado un regalo mucho más grande de lo que había comprendido, la oportunidad de seguir viviendo, de encontrar en la vida algo que aún mereciera ser amado. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Leonardo entendió que, aunque el dolor siempre estaría allí, también lo estaría la esperanza. Y en ese momento, abrazado por Emma, comprendió que tenía la fuerza para seguir adelante, no solo por él, sino por Sofía, por Nicole y por el amor que nunca desaparecería. El amanecer trajo consigo un resplandor suave que se derramaba sobre las montañas y pintaba el cielo con colores de esperanza. La casa estaba en calma, pero Leonardo permanecía despierto, sentado junto a la cama de hospital donde Sofía descansaba tras la operación. Había velado su sueño desde el momento en que salió del quirófano. Cada pequeño movimiento de su pecho, cada respiración tranquila, era una señal de que su pequeña estaba viva y que todo el sacrificio había valido la pena. El cirujano había entrado horas antes con una sonrisa cálida y palabras que aún resonaban en la mente de Leonardo. La operación fue un éxito. Sofía tiene un nuevo corazón, y ahora todo depende de su recuperación. Es fuerte. Leonardo había sentido un alivio indescriptible, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su pecho. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas, mientras repetía en su mente las mismas palabras: «Es fuerte, igual que su madre». Emma entró a la habitación con una sonrisa serena y una taza de café en las manos. Su cabello recogido en una coleta se movía suavemente con cada paso. Se acercó en silencio, colocó la taza en la pequeña mesa y le puso una mano en el hombro. «Tienes que descansar un poco», susurró. «Sofía está estable. Ahora es tu turno de respirar». Leonardo levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Emma. Había tanto amor y comprensión en ellos que sintió que todo el dolor que había cargado se hacía más llevadero con solo mirarla. «No quiero despegarme de ella, no todavía», respondió con un hilo de voz. Emma se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Ella está aquí, con nosotros. Y tú también tienes que estar bien para ella. Vamos a pasar por todo esto juntos». Leonardo la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de Emma envolverlo como un refugio en medio del caos.
No sé qué haría sin ti, murmuró mientras sus ojos volvían a llenarse de lágrimas. Emma sonrió con ternura y acarició su cabello con movimientos suaves. Y nunca más tendrás que estar solo, Leonardo. El sonido de un leve gemido interrumpió el momento. Ambos miraron hacia la cama y vieron cómo Sofía abría lentamente los ojos. La pequeña pestañeó un par de veces antes de esbozar una sonrisa débil al ver a su padre y a Emma. ¿Ya terminó?, preguntó Sofía con voz ronca. Leonardo se inclinó y besó su frente con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor, todo ha terminado. Sofía extendió su pequeña mano hacia Emma, quien la tomó sin dudar. ¿Tú también te quedaste conmigo?, preguntó Sofía con un brillo de curiosidad en sus ojos. Emma asintió y le dedicó una sonrisa cálida. Y siempre, pequeña. Siempre estaremos contigo. Leonardo se sentó al borde de la cama, con la mano de Sofía aún entre las suyas. Miró a su hija con una mezcla de orgullo y gratitud. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Los ojos de Sofía brillaron al escuchar esas palabras. ¿Ella me vio? Leonardo sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza. Claro que sí. Siempre te está viendo, y estoy seguro de que sonrió cuando te vio despertar. Emma acarició el cabello de Sofía con cariño. Y tu mamá es la razón por la que estamos aquí hoy, y siempre vamos a recordarla juntas. Sofía sintió con una expresión de serenidad mientras volvía a cerrar los ojos, aún agotada por la operación. Leonardo y Emma permanecieron allí, en silencio, contemplando a la niña con un amor inmenso. Los meses pasaron con Sofía recuperándose poco a poco. Su energía regresó, y con ella, la alegría contagiosa que llenaba la casa con risas y aventuras infantiles. Emma se convirtió en una figura clave en la vida de la pequeña, compartiendo tardes de juegos y lecturas bajo los cerezos del jardín. Leonardo observaba aquellas escenas con el corazón lleno de gratitud. Emma había cumplido con creces la promesa que Nicole le había confiado, y más allá de eso, había construido un nuevo hogar junto a ellos. Un día, mientras paseaban por el parque, Leonardo se detuvo frente a un lago que reflejaba el cielo azul. Sofía corría unos metros más adelante, recogiendo flores silvestres. Leonardo tomó la mano de Emma y la miró con una mezcla de nervios y determinación. Emma. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa ligera. ¿Qué pasa? Leonardo respiró hondo antes de hablar. Quiero que seamos una familia completa. No solo porque Nicole nos quiso juntos, sino porque te amo, y porque tú amas a Sofía como si fuera tu hija desde el primer momento. Emma sintió como su corazón se aceleraba. Leonardo. Él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su abrigo y la abrió. Un anillo sencillo pero hermoso descansaba en su interior. ¿Te casarías conmigo? No por el pasado, ni por el deber, sino porque quiero vivir el resto de mis días contigo. Emma se llevó las manos al rostro mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Y sí, quiero. Leonardo sonrió y le colocó el anillo en el dedo antes de abrazarla con fuerza. Sofía corrió hacia ellos al verlos abrazados. ¿Por qué lloran?, preguntó con la curiosidad inocente de una niña. Emma se inclinó y la levantó en brazos. Porque estamos felices, mi amor. Leonardo besó la frente de Sofía y luego la de Emma. Ahora somos una familia. Sofía aplaudió y rió, emocionada por la felicidad que irradiaban sus padres. El día de la boda fue sencillo pero lleno de significado. Se casaron en una pequeña capilla rodeada de cerezos en flor, con solo sus seres más cercanos presentes. Sofía caminó hacia el altar con un vestido blanco y una corona de flores, llevando los anillos en una pequeña cesta. Cuando Emma y Leonardo pronunciaron sus votos, el aire se llenó de emoción y esperanza. Scarlett lloró en silencio desde su lugar en la primera fila, orgullosa de haber acompañado a su amiga en todo el viaje hasta aquel momento. Tras la ceremonia, Leonardo, Emma y Sofía hicieron algo que habían prometido hacer juntos: visitaron la tumba de Nicole. Llevaban flores blancas y lirios, las favoritas de Nicole. Sofía dejó el ramo sobre la lápida y se sentó junto a la piedra fría, sin dejar de sonreír. Hola, mamá. Hoy nos casamos, dijo con dulzura. Papá y Emma son muy felices, y yo también. Emma se agachó junto a la niña y acarició su cabello mientras Leonardo observaba en silencio, con el corazón apretado pero sereno. Gracias por todo, susurró Emma.
Siempre te llevaremos con nosotros. Leonardo se arrodilló y colocó una mano sobre la lápida. Nunca te olvidaremos, Nicole. Te prometo que cuidaré de Sophie y le enseñaré a recordar lo fuerte y valiente que fuiste. El viento sopló suavemente, agitando las flores y los árboles alrededor. Era como si la naturaleza misma estuviera rindiendo homenaje a la mujer que había dado todo por amor. Al salir del cementerio, Sophie tomó la mano de Emma y la de Leonardo, caminando entre ambos con una sonrisa radiante. Vamos a casa, nuestro hogar, dijo con alegría. Leonardo y Emma intercambiaron una mirada cargada de amor y promesas silenciosas. Era cierto. Habían encontrado un hogar en medio del dolor, y ahora tenían todo un futuro por delante para llenarlo de recuerdos felices. Mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados, los tres siguieron caminando, juntos, hacia un nuevo comienzo que honraba el pasado, pero que se construía sobre el presente y el amor que los unía. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.